Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien, espero que estén contentos porque vamos a tener un programa especial, amigos. Hoy viernes llegamos al fin de la semana a La Máquina de Pensar y vamos a recibir a Alejandra Amato. Ella es una investigadora, una profesora, una docente uruguaya que vive allá en México. Es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, la célebre UNAM. Y Alejandra ya estuvo en La Máquina de Pensar. ¿Cómo andas, Alejandra? Muy bien, gracias. Estuviste sí. ya, ¿no? Sí, que fue en diciembre, ¿no? Me parece. En diciembre estuviste con Javier el amigo Uriarte, el amigo Uriarte estuviste. Sí. Y ahora volviste rápidamente, Y, en menos de 5 meses. De manera insólita, porque creo que en todos los años que tengo fuera de Uruguay nunca había regresado tan rápido un viaje del otro, pero sí, estoy muy contenta. Sí, Y el motivo de tu llegada aquí a Uruguay es que estás dando un curso de posgrado, en el curso de posgrados ahí de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la maestría, ¿no? Sí, en la maestría. Torno a la literatura fantástica mexicana. Eso es lo que anunciamos nosotros. No Sí. me hagas quedar mal. No, exactamente, tal cual, así exactamente. Sí, el curso básicamente gira en torno a la literatura fantástica mexicana desde finales del 19 hasta, digamos, las últimas décadas del 20. Ujú. Es un poco la idea. Podía haberlo extendido hasta el 21, pero el problema es que por cuestiones de los días que teníamos disponibles y eso no era tan factible. Pero me importaba hacerlo un poco desde esa perspectiva panorámica, ¿no? Para mostrar lo que es para mí también una de las grandes vertientes de lo fantástico en América Latina, ¿no? Sin duda, porque digo, cuando hablamos de lo fantástico, bueno, ahora te voy a preguntar más o menos algunas definiciones, pero viste que siempre se dijo, o bueno, uno siempre leyó que el que va a México, México ya es surrealista, ¿no? Eso lo dijo Bretón. Como creo, lo dijo ¿no? Bretón cuando Bretón llegó. dijo, Sí, ¿no? sí, O sea, México, ¿no? En la calle, toda la gente, ¿no? Ve surrealismo en todos lados. Sí, es cierto. Sí, pero bueno, el asunto yo creo que ahí sería definir desde lo literario cómo México junto con Argentina, me parece a mí, o el Río de la Plata, podríamos hacer la extensión también a Uruguay, son como de los dos bastiones más fuertes que tiene la narrativa fantástica en América Latina, ¿no? Por allí también algunas cuestiones en Perú que se estudian mucho, pero yo creo que son dos zonas de importancia fundamental por escritores, por el tipo de literatura que se produce, ¿no? Por la importancia que tuvieron además para el resto de los países latinoamericanos y para también otras tradiciones como la europea, ¿no? Bueno, da la sensación que en general, digamos, México es un polo y da la sensación que acá el Cono Sur, Argentina es otro polo, digamos. México en el principio del 20 estaba Alfonso Reyes, estaba toda esa gente, ¿no? Impresionante, Sí, claro. que también anduvo por acá. Y aquí estaba Borges y otra gente muy impresionante, digamos, en Argentina y todo esto, ¿no? Sí, que aparte tuvieron comunicación, como bien dijiste, Reyes fue un tiempo embajador, digamos, en la representación del Río de la Plata, Argentina, bueno, Y Montevideo, Uruguay, Buenos sí, Aires, andaba, sí. por lo menos estaba cuando, ¿no? Cuando nombraron a Juan Ibarburu, estaba ahí. Sí, de hecho hubo ahí acercamientos muy interesantes y esta clásica charla que planteó una vez Borges, en donde le dijo que a él le parecía que todos los mexicanos eran muy cultos, entonces la gente le preguntaba, bueno, pero ¿qué mexicanos conoció? Y Alfonso Reyes, entonces todo el mundo se empezó a reír porque Alfonso Reyes era pues, un erudito, ¿no? Tremendo, que bueno, por supuesto que los mexicanos son muy cultos, pero Alfonso Reyes es como un bastión, ¿no? Es una especie de erudición como Borges, o quizás sabía más que Borges. Y además es uno de los primeros cultivadores, diríamos, del relato fantástico en México en el siglo XX. Es una cosa que mucha gente no conoce, sabía, no tiene claro, presente. claro. Un cuento de él que se llama La Cena, de 1912. Es un cuento fundacional de lo fantástico moderno en México, que de hecho lo retoma Fuentes, un poco la idea, para Mirá. escribir la novela cortita Aura, ¿no? O sea, Mirá. alguno de los principios. Sí, totalmente. Y fue un texto que, así, señero para la narrativa fantástica latinoamericana. Porque Alfonso, siempre lo tenemos a Alfonso Reyes como más ensayista, Claro. pensador, en fin, crítico literario, traductor, eran miles de cosas, ¿no? Eran Miles muchas de cosas. Creo que las obras completas de Reyes son como 25 tomos, Sí, es una cosa sí. Teatro también bestial. hacía. Sí, no, y además fue, bueno, también un tipo que impulsó mucho, ¿no? Al resto de los escritores. Pero ese cuento es un cuento así esencial y muestra un poco lo que es la realidad de la literatura fantástica en México, ¿no? Con grandes exponentes que no es que la hayan cultivado de manera sistemática a lo largo de toda su carrera, pero que sí tienen algunos cuentos, algunos relatos de carácter fantástico en su obra, ¿no? El caso de Fuentes es uno, el de José Emilio Pacheco es otro, por ejemplo. Sí, Pacheco, no, pero hay otros más, digo, ¿no? Pero ahora te iba a preguntar, ese cuento, 1912,
1912, La Cena. Ajá. ¿Funciona ahora si lo leemos? Muchísimo, es un cuento sumamente moderno que bueno, que plantea un poco las circunstancias de un tipo que se va a cenar a la casa de unas mujeres que no conoce, que le invitan a través de una esquela y que le pasan una serie de cosas inusitadas, ¿no? Y que cuando sale hay una especie de regresión temporal que no sabemos exactamente si lo que sucedió o era parte de algún tipo de alucinación, etcétera, etcétera. No voy a spoilear el cuento, pero lo que sí puedo decir es que cumple con uno de los principios básicos del relato fantástico moderno, que es la irrupción de un suceso insólito en un contexto realista, ¿no? Claro, en claro, un paradigma de realidad sí, realista, ¿no? cotidiano. Exacto, que no tiene explicación, que no tiene forma de ser fundamentado lógicamente y que deja abierto el relato un poco a esa vacilación, ¿no? Y ahora te escuchaba y pensaba en otro grande que no es de la literatura, pero bueno, que es Buñuel, que vivió mucho en México y que también se afincó porque quedó fascinado con México y tiene, ¿te acordás de aquella película de El Ángel Exterminador? Uy, El Ángel Exterminador es buenísimo. Va una gente, digamos, unos burgueses, van a cenar, en fin, a una casa, todo muy lujoso, y en un momento, digamos, nadie quiere ser el primero en irse, ¿no? Entonces, nadie quiere salir, ¿no? Hay como una especie de atracción extraña de la casa que no les permite salir, ¿no? Y pasan días. Y después empiezan a pasar días, porque, claro, primero por la educación y después porque no se pueden salir, después terminan, bueno, en harapos y comiendo ahí de las paredes y todo. Sí, no, salado. ¿No? Sí. Y Alfonso Reyes. Y Alfonso Reyes tenía una secretaria. Exacto, mira, y por ese lado llegamos a Amparo Dávila. Porque el curso tuyo va a ser una panorámica del fantástico mexicano, pero había como un énfasis en Amparo Dávila, que yo no conocía para nada, es una escritora mexicana y que fue secretaria de Alfonso. Sí, Amparo Dávila, que está viva todavía, que nace en Pino, Zacatecas, en 1928. De hecho, el año pasado se conmemoraron sus 90 años. Este año cumplió 91 en febrero. Y que es una narradora magistral, realmente, dentro de la narrativa fantástica. Muy buena. Sí. Muy buena y muy desconocida, ¿no? En los últimos años, en las últimas décadas, podemos decir, ha habido una... en México. En México, una revitalización. No fuera de México. Yo he traído libros acá de Amparo Dávila a profesores, a colegas, amigos, porque para mí fue todo un descubrimiento. Fue una autora que además conocimos en el seminario allá que yo coordino de literatura fantástica por una compañera que la trabajaba. Pero ¿en persona la conociste? No. Amparo Dávila sí, también la conocí en persona, porque una vez tuve oportunidad de ir a su casa a entrevistarla y después también en los homenajes sucesivos que le han hecho, por ejemplo, allá en Bellas Artes, y además tengo dos colegas, Miguel Candelario y Jazmín Tapia, que están preparando un libro con artículos especiales sobre su obra por esto de los 90 años. Pero lo interesante es eso. Ella trabajó un tiempo con Alfonso Reyes. Reyes fue como el que la impulsó de alguna medida. No quiero decir el mentor, porque ella tenía mucha calidad literaria. Da la sensación sola. De esas escritoras que, digamos, que se cortan solas, ¿no? Digamos, Totalmente. Tienen un mundo personalísimo y bueno, y digamos, desde el principio cuando empiezan a escribir hasta el final siguen escribiendo como lo mismo, digamos, ¿no? No, es brutal. Además, Reyes sí. Me refiero a los mentores, digamos, ¿no? Porque uno puede a veces encontrar alguna influencia, ¿no? Pero en este caso, no sé... Sí, no, Kafka, es que claro, es muy... algunas personas le identifican algunos rasgos tipo de Edgar Allan Poe, Cortázar. Ella se carteaba con Cortázar. Sí, bueno, eso yo sí me vi, sí. Pero yo creo que es una cosa muy única. Muy Ojo, personal, sí. también es una autora que tiene ciertas desigualdades, ¿no? Tiene cuentos muy buenos y a veces como que afloja un poco la mano y algunos cuentos técnicamente le quedan medio ahí descosidos, pero son los menos, ¿no? Pero yo dije Kafka pensando no en el mundo kafkiano, sino en esa onza un poco burocrática, ¿no? Sí. ¿Me explico? Sí. Es como lisa y llana, ¿no? O sea, va contando cosas tan impresionantes. Sí, que son brutales. Son brutales. Ella siempre dice que un poco su niñez la marcó, ¿no? Porque ella nació ahí en Zacatecas, pero después muy, muy chiquita se fue a vivir a San Luis Potosí, a una región donde había mineros, y entonces veía los ataúdes que bajaban de repente de los accidentes de las minas. El abuelo tuvo un ataúd toda su vida en la casa a esperar su entierro, el abuelo de Amparo Dávila. Y ella leía muchísimo la Divina Comedia en esta versión con las ilustraciones de Doré, ¿no? Uh-huh. Entonces, como siempre dice que eso la marcó mucho en ese universo así medio como siniestro, ¿no? Claro. Yo siempre digo que es una mujer que trabaja mucho el aspecto de lo fantástico terrorífico.
terrorífico, ¿no? Porque hay algunos elementos que son hasta de terror en los cuentos de ella, ¿no? Pero sí, yo creo que la convivencia con Reyes tuvo que ver un poco en ese aliento que Reyes le dio de que siguiera escribiendo, ¿no? Claro, claro, o por lo menos que le diga, sí, por ahí, ya Pues está, va ¿no? por ahí, O sea, va por exacto. ahí, Sí, o sea, sí, que sí, no, sí. que no te, digamos, una alta autoridad que no te diga, no, no te reprima o no te diga que eso no es lo que se está haciendo actualmente en México, pues estoy seguro que no se estaba haciendo eso, ¿no? Es que ese era el problema fundamental de escritores como Amparo Dávila, como Tario. Eran escritores que en su momento, en el momento, digamos, histórico, podemos decir, la producción literaria, tuvieron que batallar contra esquemas de un realismo muy fuerte, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Sobre todo de la novela post-revolución, ¿no? Entonces como que la cuestión del realismo que sustentaba ciertos valores nacionales y ciertas cuestiones que tenían que ver con una estética de lo nacional y lo mexicano, Claro. no empataban allí con una literatura de irrealidad, podemos Sí, sí, decir, sí, ¿no? De sí, sí, alguna manera. fantástica. Fantástica, ella, digamos, ahora yo te contaba, estaba leyendo un cuento ahora cuando venía para acá, y son como fragmentos de distintos sueños unidos y de repente termina el cuento y es impresionante, ¿no? Sí, no El sabes patio que cuadrado el patio se llama, cuadrado, ¿no? sí, es un gran Son cuento. como, podríamos leer ahí un fragmento y es sorprendente, ¿no? Es hipnótico, ¿no? Está contando algo y no se sabe exactamente qué es, pero no puedes dejar de leerlo, ¿no? Sí, ella tiene cuentos que son además como perturbadores, ¿no? O sea, es un poco de la esencia. El huésped, por ejemplo, el otro que comentábamos hace un rato, también tiene esa impronta que vos no sabés exactamente cuál es esa criatura que el marido lleva a la casa. Bueno, pero viste ¿no? que eso está bastante, digamos, primero que lo que está muy claro en el huésped, que también me hizo acordar a Casa Tomada de Cortázar, Un poco. o me hizo acordar también a Lodradek, aquel, ¿no? La importancia de un padre de familia, algo así se llamaba, el de Kafka, ¿no? Sí, el sí. monstruo de Lodradek. Pero en el caso de ella, no, le sale, digamos, lo fantástico para hablar de el machismo impresionante del esposo, ¿no? Claro, frente claro. a ella y frente a la empleada y a sus hijos y a todo, ¿no? Bueno, eso también es clarísimo. muchos Es nítido. de sus críticos lo relacionan también mucho con la propia historia de la vida de ella, ¿no? Digo, yo no soy muy fan de hacer los vínculos entre biografía y obra, pero bueno, ella se casó con un pintor mexicano que era muy conocido, Pedro Coronel, que además durante mucho tiempo la tuvo un poco en esa circunstancia, ¿no? De dificultades de emancipación y de que escribiera y se ocupaba de sus dos hijas, etcétera, etcétera. Entonces, como que la escritura era un medio, ¿no? También de salvación, como diría Onetti, ¿no? Para Claro. ella. Y el asunto allí yo creo que tuvo que ver con un momento de época, ¿no? También las escritoras, digo, si era difícil, ¿no? Sí, Escribir literatura y fantástica, claro. pintoras. Pero aparte imagínate, si era difícil producir literatura fantástica dentro de ese contexto, más difícil aún siendo mujer, ¿no? Obvio. No, cuando yo digo que es nítido, porque digo, eso fue lo que pensé yo Claro, en el huésped, sí. claramente, o sea, hay un ser ahí medio monstruoso que no se explica qué es. En un momento pensé que podía ser un gato, pero después come solo carne, en fin, no sé qué, porque ella no lo describe, pero lo trae el padre, el esposo, y todo el mundo le tiene miedo a ese ser, pero el esposo le dice, es inofensivo, no te va a hacer nada, vos te estás cada vez más histérica, y en fin. Y la que tiene que convivir con el bicho, con el ser, es toda la familia, porque el esposo está afuera. Ausente. Y llega tarde, en fin, y ella lo dice, incluso a veces trabaja mucho o nunca viene. Sí, hay por allí, o sea, como obviamente es como muy reclamo. Nítido, ¿no? Nítido eso, ¿no? Y es nítido también, bueno, eso no lo vamos a spoilear, ¿no? Pero digo, la forma en que se deshacen o que lo combaten es terrible. Es terrible. Es un cuento que terriblemente mucha crueldad, cruel, ¿no? Claro, hay una gran crueldad. Yo me imaginaba, viste que la imaginación de uno va más rápido a veces que la pluma del escritor, pensé, digo, bueno, qué cosa sofisticada, lo van a envenenar, no, es tremendo, es mucho menos sofisticado lo que uno piensa, ¿no? Más pragmático. Es inimaginable, pero digo, habla de alguien que está escribiendo, y en ese cuento en particular, tampoco hay eso, prosa galante, elegante, no hay nada, es simplemente describir qué es lo que le está pasando cotidianamente, y ella en realidad reacciona cuando ese bicho, ese ser, lo encuentra pegándole al hijo, ¿no? Sí, al hijo de la señora que la ayuda, digamos, de la empleada doméstica, ¿no? Sí, es terrible. En ese momento, bueno, es como que hay un quiebre. Pero digamos, lo que estamos hablando es de en ese caso, por lo menos yo lo vi como muy, muy directo, ¿no? Una transposición de la realidad, ¿no?
Sí, allí es como evidente la cuestión que tiene que ver un poco con la denuncia de las circunstancias de las mujeres en su época. Claro. En esto otro que te contaba el último verano también tiene que ver un poco con el deseo o no deseo de la maternidad, ¿no? Que ahora es un tema que estamos discutiendo en tantos lugares de América Latina. Bueno, ella de 1977 lo postula en un cuento, ¿no? Claro. Que es el último verano y que es magistral también la solución que le da. Magistral y siniestra realmente. Tremendo. Y esta señora Amparo Dávila tiene 91 años, sigue escribiendo, bueno, obviamente ya es una gloria, y cuando decís del fantástico, hablaste de Pacheco, pero hay otros nombres también, ¿no? Muchos, Obviamente, muchos ¿no? que abrevan esa tradición, ¿no? Bueno, como dije, Porque, por ejemplo, este hombre que se llama Arreola, claro, Arriola también, pero Arriola, fíjate que siempre ha sido, es que es un problema también en cuanto a definiciones, ¿no? Por ejemplo, rápidamente se mete dentro del saco de lo fantástico a la obra de Arriola y a la obra de Rulfo, ¿no? claro, porque, por ejemplo, perdón, Rulfo Sí. tiene un cuento, ahora hace 2 días los estuve escuchando, y leído por él mismo, y lo recontra recomiendo, un cuento que se llama Lubina, ¿no? Lubina, Que claro. es No, simplemente es un tipo que está hablándole a otro, describiéndole un pueblo que se llama Lubina, que el pueblo donde ellos están hablando es triste, apagado, desolado, pero es 100 veces mejor que Lubina. Sí, Lubina es un pueblo fantasma, Entonces básicamente. todo lo que está haciendo es una descripción de Lubina. Y es todo, supuestamente es realista, pero es tan exageradamente bajón Lubina, es tan exageradamente desolado, tan increíblemente destruido están, ¿no? El clima, ¿no? El viento, todo es terrible en Lubina, que digo, eso podría ser fantástico. No, sí, es una tierra muerta, ¿no? No hay nada, ¿no? O sea, Pero la gente vive. pero la Entonces, gente vive como en una condición casi espectral, ¿no? por ejemplo, dice, estás un año en Lubina y son como 10 Y años. son como eso, sí, hay como pequeñas pistas, pequeños indicios que yo creo que ese es uno de los pocos cuentos de Rulfo que podríamos catalogar cercano a lo fantástico. Claro, Por claro, ejemplo. porque se está tocando, digamos, yo te puedo decir algo, pero si extremo tanto la realidad y la llevo a niveles tan increíblemente, parece otro planeta Lubina, ¿no? Realmente, y bueno, y habla obviamente de la desolación del hombre para mí frente desconectado de la naturaleza, de la trascendencia, todo. De hecho, están en una iglesia que está destruida. Destruida. Parece una película rusa también, ¿no? Sí, O no, sea, es brutal. esas, Las ¿no? imágenes de ese cuento son brutales. Son impresionantes, ¿no? Sí, Alejandra Amato, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? dale. Ujú. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Alejandra Amato, ella es investigadora uruguaya, pero que viene de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Alejandra Amato, investigadora de la Universidad de México, de la UNAM, que está en nuestro país, dando un curso de maestría en torno a la literatura fantástica mexicana, ¿no? Es un panorama. Y estábamos hablando en el bloque anterior, Alejandra, de Juan Rulfo, yo te mencioné a Lubina, bueno, uno de los cuentos del Llano en Llama, y vos me decías que no es fácil de delimitar hasta qué punto ellos son fantásticos, no son fantásticos, porque digo, ahí está de nuevo una pregunta que te hice en el bloque anterior y no te dejé responder, era ¿qué pensás que es lo fantástico, digamos? Claro, lo que pasa es que y estábamos hablando también, llegamos allí por Arriola por también, Arriola, ¿no? Juan José Arreola, José que Arreola. no es tan conocido, me parece, No, pero allá es una gloria, No, ¿no? es una eminencia Es una total. eminencia, Y, es una gloria nacional. hubo los festejos por el centenario también de Arriola. Sí, Lo el que año pasa, pasado. y eran muy amigos Arriola y Eran Rulfo. colegas y digamos, de hecho, hay todo un mito. rivales y hermanos, Rivales y hermanos. como dice Jaime Ross. Hay toda una mitología allí con respecto a la construcción de Pedro Páramo que dicen que se le cayeron las hojas a Rulfo y Arriola lo ayudó como que medio Que lo a empujó, arreglarlo. que Arriola estuvo entre los 2 o 3 que lo empujó a Rulfo a que editara, a publicara claro, a Pedro publicar Páramo, Pedro porque Páramo. no se decidía nunca. Yo creo que ellos son dos representantes de lo que podríamos llamar en algún sentido literaturas de irrealidad, abriendo un poco más el espectro de lo fantástico, ¿no? Porque, bueno, las categorías teóricas de cómo definir lo fantástico son varias y son a veces muy rigurosas, ¿no? Pero lo que me parece importante es siempre tener en cuenta que dentro de, no sé, una construcción, un paradigma de realidad en el texto, donde los personajes están en un espacio mimético, vamos a decir realmente, que representan, entre comillas, una realidad que es similar a la que nosotros nos movemos habitualmente. Exactamente. Digamos, ¿no? Pasa algo, hay un suceso que rompe esa cotidianidad y que no tiene explicación, ¿no? Y bueno, allí teóricos como Todorov y otros hablaron de límites como
con lo maravilloso, lo extraño, etcétera, etcétera. A mí me pasa, por ejemplo, con Pedro Páramo, que muchas veces es un texto tipificado como fantástico, así rápido, ¿no? Porque hablan los muertos, Sí, porque claro. hay toda esta estructura. Pero después cuando vos empezás a ver la construcción técnica de la novela, te das cuenta que no es un relato fantástico, ¿no? Porque tiene allí elementos que traspasan en algún sentido esta cuestión de la aceptación y la, podemos decir de alguna manera, de la manera de que en que los personajes asumen, ¿no? los hechos que están pasando sin sorpresas, sin asombro. Entonces allí eso está mostrándote que los incorporan a su realidad. Claro, que es una cotidianidad de ellos, digamos, por alguna forma, ¿no? O sea, no se asombran frente a... No hay una irrupción de otra realidad. Claro. Que los cruza, digamos, y dicen, ¿qué es esto? ¿No? Exactamente, eso sucede hasta la mitad de la novela que le pasa a Juan Preciado cuando lo matan los murmullos, digámoslo así. Pero después, en la siguiente parte de la novela, él ya está ahí con los otros murmullos como fantasma contando otra parte de la historia. Entonces ahí se anularía el efecto fantástico. Arriola estuvo muy influenciado, por ejemplo, por ficciones, ¿no? De Borges, ¿no? Arriola tiene, por ejemplo, un cuento que es El Soligramo. Yo lo leí cuando era chico, no sabía ni quién era él, y quedé fascinado. Fascinante. Bueno, ese es el cuento favorito de Borges. Es un hormiguero, simplemente es una hormiga que encuentra un prodigioso miligramo y se lo lleva, y bueno, y hay problemas en el hormiguero, que pará, no vas a pasar, en fin, no sé qué, no sé cuánto. Exacto. Y todo se va transformando después. Problemas de producción capitalista, casi, exacto, ¿no? Y después como Borges, obviamente, yo sabía que le había gustado tanto, no sabía de Borges, porque al final descubren que hay otros falsos prodigiosos miligramos. Y todo se descompone. Yo creo que el cuento clásico, icónico dentro de lo fantástico de Arriola es Un pacto con el diablo, que además abreva de toda la tradición del pacto demoníaco, ¿no? De la tradición fáustica, y que ahí sí hay un elemento, es un tipo que va al cine y de repente está viendo una película que existió, de hecho, una película norteamericana. A Arriola le gustaba mucho incorporar, ¿no? Fue muy novedoso en eso, en la técnica cinematográfica, y de repente se pone a hablar con un señor en la sala, empiezan a molestar, salen y se da cuenta que este señor parece como que el diablo, ¿no? Entonces el tipo le ofrece el mismo pacto que está viendo en la película, y bueno, allí pasan una serie de situaciones raras que no tienen una conclusión o una solución, y me parece a mí que es como el cuento más, que se perfila más, ¿no? Hacia... Y está en este texto que es fundamental de Arriola, que es Confabulario, ¿no? Confabulario. Que viene mucho de la tradición borgiana, porque lo que asumen allí estos escritores es esta idea, ¿no? Generalmente los títulos de las obras tienen que ver o con el personaje, o con el lugar donde se desarrollan, o con alguna anécdota concreta. Y la esencia borgiana ahí está muy presente, ¿no? Ficciones, ¿no? Claro, artificios. Artificios, confabularios. O sea, dejar un poco explícita la cuestión de la artificialidad de la literatura. Estamos leyendo un texto artificialmente, o sea, tratar de mostrar que estás frente a un acto de magia. El despegue con la realidad. Exacto. Total, ¿no? Vos decís que no intentan mimetizarse con la realidad, no intentan el realismo. Ya desde el propio título están avisando, miren que lo que lo que están abriendo ustedes acá, chao, son, digamos, artificios. Son ficciones. Son ficciones, ¿no? digamos, no son, pero perfecto. Y eso es una declaración ya de principios contra el realismo, también como pasó acá en el Río de la Plata, ¿no? Cuando ellos publican la antología con Silvina y Bioy y Borges en 1940, ¿no? Esa antología del relato fantástico, que discutiríamos también si varios de los relatos son fantásticos, se iba a llamar Antología de Irrealidades o algo así, ¿no? Entonces ya perfilando esa esencia. Pero volviendo a México, sí, yo creo que en el caso de Rulfo y de Arriola podríamos pensar en esos dos textos, en Lubina y en Un pacto con el diablo, como los más representativos. Y después una gran tradición. Por ejemplo, hay una escritora mexicana de la década del 60, 70, y en principios también de los 80 siguió publicando, que se llama Adela Fernández, y que era la hija del Indio Fernández, el cineasta, ¿no? Y muy opaca, o sea, como tal, ¿no? Opacada por su Opacada un poco por la figura, que aparte el padre era un macho y te quería que ella... Tremendo. Y un personaje de aquello, digamos, era un súper mexicano. Sí, era un personaje así. Digamos, porque era un cineasta, pero andaba con revólver y, en fin, andaba con... Sí, tenía todo el perfil, ¿no? Todo. Y lo interesante allí es eso, ¿no? Que ella escribe relatos de corte fantástico, y tiene un cuento que a mí me hace acordar mucho a Silvino Campos, por ejemplo, que se llama Las Cordelias, que es en un pueblo donde hay una especie
espejo mágico donde una niña se refleja y entonces sale un doble, ¿no? Una doble de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces para evitar que pase eso, la madre como vuelta loca rompe el espejo, pero los pequeños fragmentos del espejo van replicando Cordelias y Cordelias y Cordelias, ¿no? Entonces la solución, Cordelia se llama la niña. Cordelia se llama la niña, termina siendo peor que el Claro, problema claro, inicial, claro, ¿no? claro. Y es una narradora que tiene también cosas muy interesantes. Y bueno, estaría también Francisco Tario, ¿no? Este otro escritor que ya te había comentado alguna vez, se parece mucho a Felisberto Hernández. Ah, mirá. Tienen Vos dijiste así que era una especie de relaciones paralelo interesantes. Sí. con Felisberto Hernández, que no se leyeron entre ellos, me dijiste, aparentemente. Aparentemente. Pero que tienen esa cuestión así como de mirada infantil, si se quiere, o no, Sí, o cierta mirada aparentemente ingenua. Y mucho está este procedimiento que aplica Felisberto y que Tario también lo emplea, que es como la humanización del objeto y la Ajá. cosificación del sujeto, ¿no? Claro, Podríamos claro. decir, Sí, sí, ¿no? sí, O sea, sí, cómo sí, lo sí, humano sí. se vuelve objeto y cómo el objeto se vuelve algo con propiedades humanas, Sí, como ¿no? los niños que miran una silla y se golpean y le pegan Exacto. una patada a la silla diciendo no sé qué, no sé cuánto, y le abren la silla, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿no? Sí. Y Felisberto lo tenía también. Y ahora, y en el caso, hablamos fuera de micrófono de Amparo Dávila, yo te dije que había como una frase que me hizo acordar a Marosa y Giorgio. Digo, no tienen nada que ver, pero te quiero decir que en el caso de este cuento Amparo Dávila habla de un señor que es perseguido por mariposas negras y esas mariposas en un momento alguien las quema y entonces ella dice que el humo de las mariposas la hace toser mucho, ¿no? Y le complica la vida. Y yo dije, pero esto es muy similar a Marosa en ese sentido, de que está pasando algo y el efecto, ¿no? Que puede ser un estornudo o toser o lo que sea, digamos, ¿me explico? Como Sí, que sí, lo hacen totalmente. como Ajá. muy... Pero no se sorprenden ellas. No, Ellas no. las hacen como... Está todo incorporado. Claro, y ahí Se estaría como incorpora. otra de las dificultades cuando uno quiere categorizar cosas como puestas en lo fantástico, que en algunos textos de Marosa, por ejemplo, yo creo que están más cercanos a lo maravilloso, ¿no? ¿Y qué diferencia habría? A ver, por ejemplo... La diferencia a ver. sustancial tiene que ver con la cuestión de que vos como lector estás frente a un texto en donde está sucediendo algo de corte insólito, Ujú. pero legitimado por el propio paradigma de realidad del texto. Ujú. Me explico, no sé, por pensar en textos, yo qué sé. 100 años de soledad, por ejemplo. Sí, eso le estaría más cercano al realismo mágico, Ajá. ¿no? Sería como el matiz con el realismo mágico. Pero lo maravilloso tiene que ver precisamente con esto. A ver, vos lees, no sé, por decirlo en la tradición occidental, lees El Señor de los Anillos, ¿no? Ujú. Y nadie en el texto se va a sorprender, ninguno de los personajes se sorprende porque aparezca un Claro. orco, Sí, aparezca sí, sí, sí. un nada, aparezca Claro. ese tipo de cosas, ¿no? Sería más bien lo que los franceses llaman como el contexto férico, ¿no? Ujú. Y entonces vos como lector con ese texto, porque sabés que todo ese tipo de irrupciones Claro, sí, sí. están Hay elfos, legitimadas. en fin. Los personajes no se sorprenden, no les genera ningún tipo de inquietud, como recién dijiste vos, ¿no? Entonces no pueden ser fantásticos porque precisamente el paradigma de realidad permite, o sea, admite ese Perfecto. tipo de Eso transgresiones, sería- ya no son transgresiones. Entonces sería un paradigma, digamos, de la maravilla. Por Claro. ejemplo, ocurren cosas maravillosas para nosotros, pero para ellos no son maravillosas. Desde el momento que los personajes legitiman eso que pasa con una conducta totalmente normal, típica, nosotros como lectores automáticamente Claro. también lo hacemos, porque entramos un poco en ese pacto de verosimilitud que sabemos que estamos leyendo algo dentro de esa Claro, tradición. claro, claro. Entonces, eso sería fantástico. Y lo maravilloso sería eso, y claro. el realismo maravilloso. El realismo mágico. Bueno, lo que pasa es que el realismo mágico tiene como esta especie yo siempre digo, de conjunción un poco atravesada, me parece a mí, por elementos que no siempre pueden ser legitimados, pero que sí se constatan en esa irrupción, ¿no? Y que eso hace que el lector, aunque dude de alguna manera de cierta legitimidad del suceso, el suceso esté validado por el propio texto. Por ejemplo, si pensamos en 100 años de soledad, ¿no? A nadie le sorprende que Remedios la Bella se vaya levitando, ¿no? Y nosotros dentro de nuestro paradigma de realidad como lectores confrontaríamos eso y diríamos, bueno, nadie puede levitar. Pero dentro de las propias reglas del texto, ¿sí?
propio que esto pero, pase, pero de ¿no? repente en el texto hay, ahora no me acuerdo exactamente, pero hay un cura que toma una taza de chocolate y levita un poco, ¿no? Y bueno, ellos un poco se sorprenden. Claro. También. Y dicen, mira vos, dice el cura, dice levita, no sé qué, no sé Claro, cuánto. por eso no sería un texto que ahí se pertenezca asombran ellos a un lo poco. maravilloso, porque no está totalmente integrado al Ah, paradigma por eso de ellos todos se los asombran, autores. digamos, de mirá lo que- Hay un ¿no? porcentaje. Entonces, está esta mezcla de lo real y maravilloso, que además tiene que ver un poco con lo que hizo Carpentier también en el reino de este mundo, ¿no? O sea, es como una concepción ya más bien de carácter ontológico, porque, por ejemplo, cuando en ese pasaje de la novela queman a Mackendal, ¿no? O sea, entonces el narrador te lo presenta muy bien, porque por un lado los esclavistas, los colonialistas Sí, ahí sí, sí, franceses siempre es. ven como a Mackendal lo están quemando, ¿no? Y los esclavos ven como Mackendal muta en una especie como de mariposa y se va volando. ¿Qué hace muy bien Carpentier? En el resto de la novela, Mackendal nunca más vuelve a aparecer en forma humana. Claro, claro. Entonces vos te quedás como lector en esa incertidumbre, no sabés si lo que acaba de pasar pasó Sí, para efectivamente uno, como sí, lo para vio otro, uno, sí, como claro, lo vio el otro, claro. ¿no? Son matices de carácter técnico muy complejos, muy complejo. ¿no? Y se van complejizando más. Te pregunto, uno, por ejemplo, Cortázar, por ejemplo. Cortázar además estaría dentro de lo que un teórico muy importante de lo fantástico ya más moderno, que es Jaime Lasraqui, señaló como lo neofantástico, ¿no? En donde muchos de los elementos que se introducen ya no vienen de una tradición ni decimonónica, ni relacionada con elementos góticos o de terror, etcétera, etcétera, sino que naturalizan algunos aspectos que son bastante complejos en ese sentido. No sé, un ejemplo claro es Carta de una señorita que vive en París, ¿no? Es la de los conejos, la de los ¿no? conejos, sí. O sea, el personaje empieza a vomitar conejos, Sí, ¿no? sí, Y dentro sí. del paradigma de la realidad en que nosotros nos movemos, bueno, los conejos son lindos, son chiquitos, sí, todo sí, así. sí. No sería nada extra, o sea, quiero decir, no es un monstruo espantoso lo que vomita, No, no. son conejitos, hasta Claro, lindos. sí. Pero los seres humanos no vomitamos. No, pero aparte, ¿no? si fuera uno solo, pero cuando empiezan a ser varios, empieza, ¿no?, una sensación de asfixia, ¿no? La pasa mal, digamos. ¿no? Exactamente, La pasa porque bien. hay algo allí, un elemento social que perturba, ¿no? Al Sí, sí, personaje. sí, al personaje y a nosotros los lectores. No sé, claro, exactamente. Nos genera. Y otra pregunta, y bueno, ¿y Feliberto? No. Felisberto es una cosa tan difícil de clasificar, ¿no? Porque mucha gente te dice que Felisberto es fantástico. Yo creo que hay un par de cuentos de Felisberto que son fantásticos, pero Felisberto estaría más hacia lo extraño, porque casi siempre cuando se presenta como esta disrupción de la Por ejemplo, realidad, Muebles el Canario explica. sería fantástico, por ejemplo. Muebles el Canario que no le inyectan sería, y- para mí ¿no? eso, para mí es un cuento extraño. Ajá. ¿Por qué? Porque hay una explicación, ¿no? Hay una explicación. Se sustenta Le que hay una inyectaron empresa algo, que sí. te inyecta algo y vos estás escuchando Los la jingles, radio, sí, claro. claro. Pero, por ejemplo, en el acomodador es muy complicado, porque el tipo abre los ojos y tiene como esta Sí, la potestad linterna, sí, sobrenatural los ojos, sí, de sí, ver, ¿no? A través. Y nunca hay una explicación. Pero Felisberto la juega re bien porque hace un proceso que es muy interesante desde el punto de vista narrativo. Hace una especie de... presenta el hecho fantástico, pero después lo va diluyendo, porque se va como... El narrador se va centrando en otras cosas y vos te vas como distrayendo con él, ¿no? Pierde como el efecto terrible el hecho de que un tipo tenga linternas en los ojos, ¿no? Muy bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos aquí conversando con Alejandro Amato sobre la literatura fantástica. Bueno, nos fuimos de México a América. Seguimos en Latinoamérica, por suerte. Después de la pausa seguimos aquí en la máquina de pensar. Amigos, continuamos en la máquina de pensar. Estamos conversando con Alejandra Amato, investigadora uruguaya que está de paseo, ¿no? Viene a trabajar aquí en el curso de maestría de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en torno a la literatura fantástica en México. Bueno, obviamente estamos hablando de todas las caracterizaciones, estamos hablando de Felisberto en el bloque anterior, y la pregunta es evidente, digamos que por lo menos para mí, estamos en el siglo XXI, 2019, y parece que la literatura en general, todo en realidad, pero bueno, vamos a quedarnos en la literatura, todo se está, los géneros se están como cayendo, todo se está combinando, hay una serie de combinatorias constantes. No es casualidad de que en los últimos 10 años esté de moda la autoficción, ¿no? Que tiene que ver con ficción, pero a la vez con, que es el narrador o el autor que se pone en el medio, en fin, toda una serie de... Y que no es solo de la literatura latinoamericana, no es toda la literatura occidental. Y entonces eso, digamos, esos cruces. Hay alguien que dijo también que se dan esos cruces porque entró en crisis la ficción.
Entonces los escritores, los narradores o lo que fuere, necesitan otros anclajes, otras justificaciones. Por ejemplo, yo cuento esto porque me pasó a mí, estoy yo, miren, acá está mi mujer, aquí está mi nene, no sé qué, no sé cuánto, y es terrible, no sé qué, no sé cuánto. O otros que dicen, esto pasó, el auge también que hay, por ejemplo, en América, eso me decían en Colombia el año pasado, no, el otro año, que es, alguien lo comparaba con el boom, que es el auge de la crónica, ¿no? O sea, en Argentina hay grandes cronistas, en Colombia, bueno, no sé, en México, en pero México digamos, también, sí, en sí. Chile es impresionante, digamos, en Uruguay no se ha instaurado por miles de razones, no sé, que no sé tampoco. Porque siempre mantenemos nuestro carácter Sí. de rareza, ¿no? No, me parece porque somos más, me da la sensación, como formales, Sí, o sea, de sí, sí, respetar esos géneros, de no cruzar una cosa con la otra. Y esto estamos hablando de muchos cruces, pero cuando este hombre hace 2 años me decía que era el auge de la crónica, no se refería a la típica crónica que conocemos nosotros, No, claro, no. claro. Estamos hablando de una crónica Ni de su origen decimonónico, ni nada de no, eso, por subjetiva. Bueno, Eve Uard, que yo entrevisté, en su momento había pasado de los cuentos a hacer crónicas de indios en Argentina. Pero después ella misma me dijo, y vino para acá, quería hacer crónicas de animales, de pájaros, o sea, del reino animal. ¿Me explico? Entonces, siempre con la mirada de ella, obviamente. O sea, Claro. son esos cruces. La pregunta es... ¿se pueden hacer todavía categorizaciones dentro de lo fantástico cuando se está cruzando todo? Yo creo que ahora está pasando algo muy interesante en la literatura latinoamericana. Como bien decís, hay un movimiento, ¿no?, que está generando otras expresiones de carácter narrativo que además tienen esta conducta híbrida, ¿no?, entre géneros. Y claro, para tradiciones quizás muy clásicas como las nuestras, eso a veces es como algo que nos Sí, simbra sí, un sí, poco, sí, ¿no?, sí, la sí, brújula en cuanto a lo escritural. Pero hace poco en México hubo un debate, una discusión que se inició por esto de la Bienal Vargas Llosa, ¿no? Y que se decía que, bueno, que la literatura latinoamericana no existía más, que está esta cuestión de la world literature, ¿no? Y todas estas tradiciones como más abiertas. Y yo, la verdad, estoy totalmente en contra de esa postura, porque a mí me parece que dentro de esta condición de hibridez que vos estás mencionando, hay grandes representantes novedosas sobre todo, en América Latina, ¿no? Tenemos a Lina Meruán en Chile, a Samantha Schweblin, a Mariana Enríquez, Sí. ¿no? Sí, A Valeria Lucelli. aparece el terror, por ejemplo, pero vinculado a una serie, digamos, también, de nuevo, el terror vinculado a demonios del inconsciente social, ¿no? Sí, de la cotidianidad, de lo que está pasando ¿no? a nivel social. O lo que pasa, por ejemplo, en México con la novela del narcotráfico, con la buena novela del narcotráfico, porque también es un tema que se ha devaluado y se ha hecho de manera sistemática hasta en el circuito comercial, digamos, Claro, ¿no? claro, sí. Pero que tiene que ver con que la literatura latinoamericana, ojo, siempre lo ha hecho, pero de una manera mucho más descarada, me parece a mí, está expresando una serie de problemas sociales a través de géneros o a través de modalidades discursivas que antes no eran las predilectas o que por lo menos no eran tan manifiestas. Y ese es el caso de lo fantástico o del terror. ¿Cómo se puede expresar un problema de carácter social a través de géneros que habían sido considerados que eran lúdicos O eran evasivos, subgéneros como el que eran policial también, ¿no? El exactamente. policial, el terror, e incluso como la ciencia ficción, si se Exacto. quiere, ¿no? Hay una novela que yo leí este año, pero es del año pasado, en Argentina, que es de una escritora y se llama Cadáveres Exquisitos. Y bueno, ella está hablando de un futuro de anticipación, ¿no? Como si fuera Black Mirror, digamos. De hecho, se vio todo Black Mirror, pero es un futuro donde por un problema que hubo reciente, digamos, se tuvieron que sacrificar a todos los animales, ¿no? Entonces todos tuvieron se prohibió comer carne de todo tipo. Y claro, estamos en el Río de la Plata. Y entonces eso sí que significaba una debacle. Claro, entonces lo que ella escribe es que la gente no se conforma con ser vegetariana y ya cuando empieza la novela hubo una reforma constitucional, hubo todo un sistema, todo esto para volver a comer carne pero humana. ejemplares. Y esto para evitar que la gente fuera cazando mendigos, para evitar el mercado negro, se hizo un mercado, digamos, legitimado. Entonces lo que hace es recorrer toda la cadena frigorífica actual, pero la va diciendo y siempre habla de ejemplares, ¿no? Tengo que conseguir esa novela. Es me tremenda, encantó. Ya la trama que me escribiste me encantó.
Y bueno, es eso, digamos, es una novela anticipación. Es una novela tipo, ¿no? Como pasa con Claro. Black Mirror, digo. Como lo que Sí, hace, pero como lo está que hace Paso reflejando. Olan, ¿no? Un poco lo que hace Edmundo Paso Olan en Bolivia. Bueno, él vive en Estados Unidos, pero es la tradición boliviana, ¿no? También como estas cuestiones de poner en la ciencia ficción, plantear otra autora muy joven que se llama Rita Indiana en República Dominicana, ¿no? Estas novelas de carácter podemos decir casi de fin de mundo, ¿no? O sea, Apocalíptico, sí. apocalípticas, no me salía la palabra, donde precisamente se postula que a raíz de problemas actuales como los ambientales, como la contaminación, lo que estamos haciendo con el planeta, sí. O el cambio vamos a de esa debacle, civilización, ¿no? digamos, todos estamos percibiendo que hay un cambio civilizatorio, no sabemos hacia dónde vamos, de sensibilidad, de un montón de cosas, digamos, es obvio, ¿no? La política, todo está cambiando, y el tema es que todo cambia cada vez más aceleradamente, ¿no? Sí. Y no necesariamente para mejor. No, es que no se sabe para dónde va, digamos, digo, uno puede decir que va para peor, y sí, pero es que no sabemos para dónde vamos, y todo lo que funcionaba antes está dejando de funcionar, o empieza a funcionar mal, digamos, ¿no? Entonces, a todos los niveles. Y emergen, digamos, salvadores o lo que fuere, que están tratando de aprovecharse, o bueno, de tomar el timón, digamos, porque ya no estamos viendo irracionalidades, o sea, todo ese paradigma racional de la política, bueno, estamos viendo lo que pasa en Inglaterra con el Brexit, Claro. lo que pasa en España con la independencia de Cataluña, o lo que pasa en Estados Unidos con Trump, no sé, bueno. o en Brasil con Bolsonaro, y como que ganan, y digamos, ganan adeptos. Yo no me voy a poner a opinar, pero el tema, lo increíble es que ganan adeptos y no tienen un plan, ¿me explico? O sea, ganan el domingo y el lunes no saben qué hacer. No, todo eso que dijeron, no había forma de cumplirlo, sí. Nos está pasando así un poco en México ahora. Pero, sí, con AMLO. Con AMLO nos está pasando un poco, estamos viendo ahí también cambios. Pero entonces sería parte, digamos, de esta sensibilidad también, ¿no? Sí, de que hay cosas que hay que reestructurar en la marcha, supongo yo. No, y mira, fíjate, a mí me gusta mucho pensar ese tipo de situaciones con un crítico alemán que se llama Ottmar Ette, que él habla de una condición que me parece bastante interesante de la literatura, ¿no? La literatura no es algo profético, porque lo profético tiene que ver en un sentido con algo que parecería como una especie de profecía de carácter religioso, bíblico, que se va a cumplir. Pero sí dice que la literatura es anticipatoria, ¿no? O sea, que la literatura se anticipa a su tiempo y expresa de alguna manera los conflictos y las situaciones que pueden llegar a presentarse si la humanidad no hace cambios, ¿no? Y creo que ese es una de las grandes... uno de los grandes elementos que todavía nos hacen pelear porque vale la pena leer y escribir, ¿no? Y generar allí universos posibles, porque creo que también es un mecanismo que nos ayuda a plantearnos, igual que otros como hay ahora, como el cine, las series, todas esas cosas, de qué puede pasar, tanto ¿no? la literatura, bueno, el cine también, obviamente, pero la literatura, digamos, lo que están usando son otras, digamos, propiedades que tiene la mente humana, y digamos que más allá de la razón, ¿no? Digamos, ¿no? Los propios historiadores te dicen, bueno, como que no, es eso. O sea, estamos en un momento que todo el mundo se asombra de lo que está pasando. Porque no sabemos para dónde, ¿no? Digamos, yo vuelvo con la frase famosa de Marx, que creo que no era incluso de él, que él dijo a fines del siglo XIX que todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? O sea, y él lo decía, pero por cosas concretas, ¿no? Sí, o sea, que lo toma Marshall Berman, ¿no? Para titular su libro, exactamente, claro, sí, y es de Marx. pero él lo decía porque había cosas importantísimas, bancos, entidades gigantescas, que de un día para el otro desaparecían, se disolvían, ¿no? Entonces, lo decía en ese sentido, no lo decía en el sentido poético. No era metafórico. Bueno, estamos en ese momento. Entonces, la literatura puede servir para presentir también, ¿no? Kafka, en su momento, no sé, digamos, y era un tipo casi muy poco sociable, digamos, aparentemente, ¿no? Orwell, no sé, con 1984, por ejemplo, ¿no? O sea, son autores sí. que tienen ahí me parece a mí como un olfato de época, ¿no? Y saben un poco, o postulan posibilidades hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que la literatura fantástica, en ese sentido, es una literatura que es muy, que al subvertir no solamente el carácter técnico, la operación de la construcción de un relato realista, sino que también subvierte a través de los temas, ¿no? Porque generalmente un relato fantástico no solamente está cuestionando la tradición de carácter realista en la literatura, sino los temas, ¿no? Y logra postular en ciertos momentos históricos temas que son muy complejos
muy sensibles para una sociedad y que si lo mandáramos por el lado del realismo generarían dificultades muy particulares, Claro, ¿no? claro. Pero que desde la lectura de lo fantástico proporcionan un quiebre, ¿no? Desde el punto de vista reflexivo, que queda sometido también a esa También, particularidad. ¿no te parece, Alejandra, también que es el poder de la poesía, también el poder Sin poético, duda. digamos, ¿no? Que es Sin ese duda. poder de asociar y de intuir y de combinar cosas que el propio autor no sabe exactamente qué son, pero digamos que después resulta que, digo, Kafka tampoco sabía, o no sé, leemos a Marosa y tampoco, digamos. Bueno, ¿no? y uno de los grandes teóricos, ¿no?, que destapa toda la discusión, que es Todorov, le niega profundamente su carácter alegórico a lo fantástico, ¿no? Y yo siempre tengo como muchas discusiones con respecto a eso, porque también negarle el carácter alegórico es en cierto sentido negarle el carácter de su profundidad de corte social, ¿no? De cómo un texto fantástico Porque nos puede Todorov hacer dice que en sí mismo es un valor. Y Sí, punto. exacto, En sí que mismo es un no valor hay como que si fuera estar una cuestión buscando. poética Exacto. y en sí mismo es un valor. Por eso no hay poesía fantástica, porque la poesía es esencialmente alegórica, ¿no? Bueno, y todo esto que estamos hablando, igual de todas formas, el hecho de que en este momento, digamos, aparezca el terror, aparezca lo fantástico, o lo anticipatorio, digamos, o lo policial también, ¿no? Que eran como subgéneros. Yo pensaba, todo eso ya lo dijo Borges. Claro, totalmente. Ya Bueno, lo yo- dijo y ya lo escribió Borges. Y yo que soy Y- súper y parece borgiana. el siglo XXI, ¿no? Pero es así, es la actualidad, lo Borges. asumo, por supuesto, y lo que mencionabas hace un rato, el concepto de la autoficción, la autoficcional lo empezó a trabajar también Borges, sí, ¿no? sí, Entonces, es impresionante. o sea, sí, yo creo que ese es un gran problema que tenemos. Borges casi lo ha hecho todo. Todos, Casi. todos, sí. No, y sobre todo tuvo esa como valentía, ese coraje, digamos, de pasar por encima de prestigios, digamos, ¿no? Porque la literatura fantástica o la ciencia ficción, O el en policial, fin, que él también o el defendió policial, muchísimo con era, Bioy. claro, era todo estaba muy desprestigiado frente a la alta literatura, ¿no? Exacto. Que es la que parece que está como más, no sé si en crisis o lo que fuere, ¿no? Totalmente, y yo creo que esa, igual lo mismo, ¿no? Esa novela totalizadora de los años 60, de los 70, también está en crisis muy profunda ahora, ¿no? Claro. O sea, y bueno, eso también tiene una explicación de cierta tradición literaria que nos hace repensar, por ejemplo, fenómenos ahora como lo que se llamó el boom, ¿no? Que en realidad tendríamos que cuestionar realmente si eso, como decía Rama, no fue más bien una cuestión de carácter editorial, Bueno, de digo, ventas, pero de muchas también hay que tener cosas. olfato para hacer eso también, ¿no? Claro. O sea, yo los admiro, digamos, ¿no? No, O sea, sin duda. Desde el punto de vista de la divulgación de la alta literatura, me parece una operación brillante. Sí, fue y un me golazo, y me obvio. encantaría a mí hacer una operación brillante para que la gente leyera alta literatura, ¿no? Y no leyera solo bestseller, digamos, No, ¿no? claro, O sea, sin eso duda, me sin duda. encantaría que la gente se sintiera inquieta o curiosa por determinadas cosas que ya sabemos, son cuestiones masivas. También, un poco para ir terminando ya, está el tema de que la literatura de alguna forma, esto, que también aparece en México, y hay un polo en México y en Argentina, que es la microficción, Claro. que aquí por alguna razón no le da mucha bolilla, pero en la microficción, del cual también Borges ya se adelantó, hizo cuentos breves y extraordinarios, una antología de cuentos breves y extraordinarios con Bioy Casares, también ahí aparece en lo pequeño, digamos, se niega la gran novela totalizadora, ¿no? Y se busca en lo pequeño, en lo ínfimo, el cruce de de una línea de teatro en un parlamento, puede ser una microficción, ¿no? Una sentencia ensayística puede ser microficción, o sea, se cruzan ahí poesía, ensayo, narrativa, todo se junta ahí. Es brutal, allá en México hay un auge bastante importante y que también se llama microficción, minificción. Hay discusiones incluso de carácter teórico, ¿no? Sí. Cuál tiene que ser la extensión o no. La más famosa, por supuesto, es la de Tito Monterroso, ¿no? Y cuando despertó el dinosaurio seguía allí, ¿no? Entonces, hay cuestiones que son interesantísimas en ese sentido. Y creo que... Mirá que yo lo traía simplemente porque vos decías que hubo la idea de novela total. Ajá. Está en crisis, y la crisis más grande de esa novela totalizadora que quiere dar cuenta de la realidad sería para mí casi la microficción, Claro. la minificción, es decir, mirá muchacho, es esto. Una línea ¿no? y listo. Es esto, ¿no? Es una línea y listo, no, porque incluso la misma extensión, como decís vos, yo estuve el año pasado, los mexicanos en eso tienen teóricos brillantes. Sí. Y los argentinos también, que dicen que una de las cosas es que lo breve es una cuestión
circunstancial, digamos, de nosotros, digamos, no es lo mismo un breve ahora en el 2019 que lo breve en 1980, lo breve, o sea, va cambiando según el lector, según el momento, entonces no se puede cuantificar con números. Claro. ¿Me explico? Es como una sensación, ¿no? Entonces lo breve sería lo que se puede leer así, de un saque sería. En fin, da para muchos más. Claro. Alejandra Amato, gracias por estar en la máquina de pensar, gracias por esta conversación, la verdad que fue para todos lados, pero fue muy, pero muy interesante, muy entretenida, te agradezco y nada, ya nos veremos en algún momento, ¿no? Volverás acá a Uruguay. Sí, sí, claro. En cuanto pueda, Al regreso paisito, bueno, al volverás a su paisito. paisito, ¿no? Por favor. Sí, bueno, o nos vas a visitar allá a México otra vez Sí, también. sí. Y bueno, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Amigos, se terminó la máquina de pensar. El lunes continuamos aquí por Radio Uruguay a partir de las 19 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.